Antes de preguntar si se redujo o no la pobreza, tenemos que preguntarnos qué es pobreza, ¿no? Y es ahí donde parte quizá todo el debate, ¿no? En dónde entendemos la ¿Cuál es la pobreza. percepción? Claro. Antiguamente, muy de manera errónea, en los años 90, 80, se tenía esta percepción de que pobreza era la gente que viviera con menos de una cierta cantidad de dólares al día. Pero eso no te da, porque evidentemente no toma en cuenta el poder de compra que tienen las personas, las diferencias que tiene cada país en cuanto al poder adquisitivo que tienen las personas. Entonces, hacia el año 2005, el Banco Mundial empieza a tomar en cuenta otra medición, que es la medición de pobreza multidimensional. Y a partir de eso, el antiguo Coneval, que ya hablaremos de eso seguramente, empieza a hacer un análisis multidimensional de la pobreza, tomando como punto de partida la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI. Y ahí no queda duda de que la pobreza multidimensional se redujo. O sea, están los datos, ¿no? La pobreza multidimensional se redujo. No sé si se pueda apreciar aquí en la Es cámara. la que toma en cuenta las carencias. Exacto. Son Pero, 6 carencias, ¿no? Para explicarle justo a nuestra audiencia y, es, cuáles son estos y es indicadores. justo lo que hay que ir, ¿no? La gran diferencia que hace el análisis de pobreza multidimensional es que no solamente toma en cuenta los ingresos, porque si se tomaran solamente los ingresos, de hecho veríamos que la reducción quizá es incluso mayor, pero que no se ajusta a la realidad que vive México. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, pues sí gano 100, 200, 300, 500, 1000, 5000 pesos más de los que ganaba hace 6 años, pero sigo sin tener acceso a salud, sigo sin tener acceso a agua. Entonces, en realidad O hay inflación y no me alcanza para lo mismo. y no he dejado las condiciones materiales de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que se toma en ese análisis multidimensional? Esto que vemos acá, estos indicadores de carencia social que podemos ver, y ahorita seguramente será lo que más quiera comentar Carlos, bueno, pero no me adelanto, No te adelantes. que son precisamente las distintas carencias sociales, ¿no? Que es no solo medir los ingresos como están per se, sino además el rezago educativo, la carencia de acceso de salud, a los servicios de salud, a seguridad social, a calidad y espacios de vivienda, a servicios dentro de la vivienda y a la alimentación nutritiva y de calidad. Entonces, yo destacaría y empezaría con eso, ¿no? Que la pobreza es algo que siempre es engañoso en el cómo se puede medir. Siempre vamos a ver distintas cifras y distintas mediciones. Por ejemplo, también el Banco Mundial tiene sus propias mediciones que contrastan con las del Coneval. El FMI tiene sus propias mediciones que contrastan con las del Banco Mundial y con las del Coneval. Y que contrastan con las del INEGI, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahorita vamos a entrar en esa cuestión de metodología, pero entonces creo que es muy buena esta explicación con todo el espectro que nos das, pero para ti sí se redujo la pobreza. Sí se redujo y es algo que hay que reconocer sin ignorar, y eso es lo que dejaría como nota importante, sin ignorar que aumentaron otras carencias de manera importante. Carlos, cuéntanos tu opinión, por favor. Primero decir, es un tema muy serio, el tema de la pobreza. ¿Por qué? Porque sí influye el que haya pobreza no solamente pues afecta a pocos, afecta a todas y a todos los mexicanos. Por eso es un tema serio. Es un tema que la 4T ha politizado, y hay que decirlo. Han politizado y han pero dicho... está bien que lo pongan en el centro de la agenda pública. Pero lo que ellos están diciendo es, nunca antes había disminuido la pobreza como disminuyó ahora, y eso es mentira. ¿Disminuyó la pobreza? Sí. Pero había disminuido mucho más la pobreza del 96 al 2006 con un gobierno priista y un gobierno panista. Disminuyó 18 millones la pobreza. Hoy disminuyó 13. A nadie, y lo digo claramente, a ningún mexicano puede decir que no le da gusto que la pobreza disminuya. Claro que nos da gusto con el gobierno que sea. ¿Por qué? Porque entonces no serías un buen mexicano si dices que no te da gusto que la pobreza disminuya. Entonces, ¿disminuye la pobreza? Sí, pero ¿a qué costo? Pues, es un tema muy amplio. Desapareció en el Coneval, rara, no entiendo por qué, si estaban muy seguros de que la pobreza iba a disminuir, desapareció en el Coneval, pero bueno, el INEGI hizo esta encuesta, que es muy interesante, donde disminuye 13 millones de personas de la pobreza, sí. ¿Es una cifra histórica? No. Ya había disminuido la pobreza en mayor cantidad del 96 al 2006. De lo que hay que decir es, y lo que decía Gerardo, las carencias. Porque las y los mexicanos no solamente quieren recibir dinero, decir, ok, ya me quedo con el dinero, ¿qué va a pasar con el tema de salud? ¿Qué pasa con el tema de educación? ¿Qué pasa con el tema de vivienda?
Hoy lo vimos en la Ciudad de México, la gentrificación, el Estado de México, el tema de seguridad. Creo que es positivo, sí, pero hay que desglosarlo. Hay que hablar de en qué se mejoró, qué se puede mejorar, porque hay que decirlo. En este y todos los gobiernos. No porque haya habido una disminución de pobreza de 13 millones, el presidente López Obrador fue el mejor presidente de la historia. Porque Fox no fue el mejor presidente de la historia. Porque Cedillo no es el mejor presidente de la historia. Todos tienen altas y bajas. Esta cifra no describe el sexenio. Esta cifra describe los empleos, porque esto no viene solamente de los programas sociales. Esto viene también de los empleos, porque hay que decirlo, el mexicano trabaja mucho. Esa reforma de las 40 horas que se ha pedido durante mucho tiempo, no solamente la pide la derecha o la izquierda, la piden las y los mexicanos. Las familias mexicanas quieren trabajar menos y quieren ganar más. Hay que decir también, la 4T subió el salario mínimo. López Obrador subió el salario mínimo. Y esto viene gracias a las empresas, al salario mínimo y obviamente a los programas sociales. Es un desglose muy completo que hay que hacer. ¿Disminuyó la pobreza? Sí, no es una cifra histórica. Ha disminuido antes y bueno, creo que hay que desglosar las carencias. Hay que desglosarlo y creo que hay que verlo con una visión bastante integral desde distintos ángulos, porque pues si bien la cifra está, ¿no? Y la están presumiendo en las mañaneras, en las entrevistas y en todas las declaraciones públicas, pues como tú decías, Gerardo, pues no basta nada más con ver un número, sino también con ver que aunque el ingreso suba, con que el salario mínimo suba en las familias, a la gente que va al supermercado, la gente que carga gasolina, etcétera, le alcanza para menos este dinero. Entonces, me gustaría primero abordarlo desde el tema de qué tanto este tema lo están usando con fines políticos, evidentemente, y se están disfrazando las cifras desde el gobierno. ¿Crees que es simplemente que se están enfocando en una sola de las aristas del tema o que sí lo están tratando de, como se dice coloquialmente, dorarle la píldora a la población? No, mira, yo te diría esto. Primero que nada, coincido plenamente con lo que dijo Carlos, ¿no? O sea, creo que nadie se puede poner feliz de que la pobreza haya aumentado. Por el contrario, creo que a todos nos da alegría Nos importa que se reduzca la brecha de desigualdad, claro. No obstante, sí creo que evidentemente al politizarse hay sectores que, tanto dentro de Morena, se niegan a ver la realidad y quieren tapar el sol con un dedo y decir, no hay carencias porque como se disminuyó la pobreza, ya no hay pobres, que de entrada eso es mentira, sigue habiendo muchísimos pobres y sigue habiendo una serie de problemas estructurales que dan pie a que haya esta pobreza en México, pero además, todavía más grave, también existen esas mismas narrativas dentro de sectores de la oposición que quizá con tal de ver a Morena fracasar estarían muy contentos de decir, no, pues oye, sí, a mí sí me conviene decir que no, que el Coneval, como lo desaparecieron, el INEGI está mintiendo y también rehusarse a ver la realidad. Y aquí lo que hay que ver es la realidad, al contrario, ¿no? Celebrar lo bueno y criticar lo malo. Ahora, ese uso político que se le da a la pobreza, yo creo que por una parte es algo malo y por una parte es algo bueno. Malo porque, de nuevo, no podemos ver esto como un tema de números, ¿no? Es que pasamos de 23 millones a 12 millones. Sí, no es solamente un tema cuantitativo, también tiene la parte cualitativa. Cada uno de esos números son personas, son familias. Nos habla de la vida diaria de un mexicano, claro, de una mexicana, de cómo se despierta, de cómo interactúa en su día a día. Entonces, es un poco un insulto empezar a usar estos números como una especie de propaganda política, sobre todo cuando muchas veces en otros aspectos ignoramos a esos mismos mexicanos, o los políticos, la clase política ignora a esos mismos mexicanos y los deja de lado, ¿no? Tanto en la oposición como en Morena. Ahora, me llama la atención, y ahí sí es quizá lo primero en lo que voy a tener que distar con Carlos, sobre el tema de la disminución de la pobreza del 96 al 2006, que es cierto, hubo una disminución mucho mayor. De hecho, aquí tengo el dato del Coneval. Del 96 al 2006. Que vemos, 92 al 2008. Del 92. Aquí es del 92 al 2008, pero como bien decía Carlos, vemos que del 96 en concreto, no sé si se puede apreciar ahí, es donde se ve este pico, ¿no? Del 96 hasta el 2006, que vemos que la reducción es la mayor, ¿no? Que es precisamente 2 sexenios del PRI y del PAN, ¿no? Bueno, uno del PRI y uno del PAN, que es el de Ernesto Zedillo Ponce de León y el de Vicente Fox. Ahora, aquí me llama la atención un dato, porque creo que también es donde no siempre los datos mienten, pero se puede
manipular los datos para presentar una versión de los hechos. Es como si se dijera, por ejemplo, que la pobreza aumentó con AMLO viendo las cifras de la pandemia, ¿no? Que evidentemente en esa encuesta nacional de ingresos y gastos del INEGI aumentó. O sea, vemos que de hecho en el 2020 hay una tendencia al alta y de nuevo hay una disminución. Vemos que aquí, concretamente en el 96, es cuando aumenta más la pobreza en la historia de México. Pero llama mucho la atención el año 96. ¿Por qué? Porque en 1996, hay que situarnos en el contexto de lo que estaba pasando en México, México vive su peor crisis económica en la historia. La crisis del 95, la crisis del 94, el error de diciembre, la crisis del tequila, como la quieran llamar, ¿no? Pero esta famosa crisis económica, en gran medida derivada de una serie de pésimas decisiones en el aspecto macroeconómico tomadas tanto por el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pero en particular por el de Ernesto Zedillo, que derivan en que todas las empresas y capitales que estaban entrando a México después de que se firme el Tratado de Libre Comercio en 1994, bueno, de que México forma parte oficialmente del Tratado de Libre Comercio y entra en vigor en 1994, el 1 de enero, empiezan a entrar todos estos capitales externos al país, se generan muchísimos empleos, sobre todo empleos formales, bien pagados, con personas que se empiezan a endeudar, que empiezan a tener acceso a créditos y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando colapsa la economía en diciembre del 94, y sobre todo se toman todavía peores decisiones hacia finales de diciembre e inicios de enero del 95, como establecer un sistema de libre fluctuación de las divisas, que es lo peor que puedes hacer en una crisis económica como lo que se hizo, se da pie a que la fuga de capitales que ya estaba habiendo en México se intensifique. Y entonces todas estas empresas que estaban entrando salen junto con sus capitales, pero también junto a sus empleos. Claro. Y eso dispara muchísimo la pobreza por cómo se medía en ese entonces, que eso es lo otro que hay que tomar en cuenta. Sí. La medición ha cambiado. Y ese La es un medición... punto, no te quiero Sí, no, interrumpir, adelante. pero sí creo que es un punto que ahorita me gustaría que nos explicaras más, y también tú, Carlos, porque el otro día estaba viendo que no es tanto justamente el qué valores estamos tomando como indicadores, sino que también la metodología ha cambiado y es natural. ¿Por qué? Porque para empezar, antes estos informes, estos resultados nos los daba el Coneval. Y Exacto. ahora es la primera vez que nos lo está dando el INEGI, que por supuesto que tiene una gran reputación, tiene grandes expertos y estadistas que llevan a cabo estos estudios, pero ha sido muy cuestionado porque se dice que no es un informe con una metodología tan seria, que es una encuesta, ¿no? Y entonces, al ser una encuesta, muchas veces se toman, población, o sea, una muestra muy pequeña de la población que no puede reflejar realmente la realidad de un país de tantos millones de habitantes. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema de la metodología? ¿Realmente podemos comparar, o sea, la comparabilidad en cuanto a la metodología que aplicaba el Coneval y otros gobiernos o instituciones, como tú mencionabas, Gerardo, del Banco Mundial? ¿Podemos contrastar entonces los resultados del INEGI? Mira, lo primero es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí es una encuesta. Entonces, tú vas a... Eso es una encuesta, el INEGI va a las casas y pregunta, ¿cuánto ganas? ¿Y qué pasa? Que pueden mentir. Pueden ¿Por mentir. qué? ¿Por qué pueden mentir? Uno, Pierdes porque si ganas programas mucho, sociales. te cae el SAT, ¿no? Y si ganas poco, pero mucho, Me van a me quitar, van a la quitar ayuda mi del programa gobierno. social. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues mienten. Entonces, ahí puede haber un problema. Que no estamos diciendo que la encuesta sea falsa, pero ahí pues, no es 100% real. Sí. Ahora, ¿por qué eliminaron el Coneval? ¿No? Y viene la pregunta, porque el INEGI sí existe. Digo, no sé si sepan que la que lidera el INEGI fue la primera Márquez, secretaria de Economía de Andrés claro. Manuel López Obrador. Que eso, yo estoy totalmente en contra, porque el INEGI debería de ser no político, porque el INEGI mide al gobierno, además. Y bueno, a ver, el Coneval, a este gobierno no le gusta la transparencia. Este gobierno, y lo vemos también en los programas sociales, ¿dónde está la transparencia en los programas sociales? Cuando hablan de que si el PAN votó en contra de los programas sociales, no, votó en contra en lo particular cuando les dijo, oigan, vamos a transparentar, vamos a ver en cuánto se va a gastar y en qué. Y ellos pues no quisieron, entonces votó en contra. Entonces no politizar todo esto. Eso es lo primero. Ahora, este tema de la medición. Antes el INEGI hacía la encuesta y el Coneval publicaba, ¿no? El Coneval con sus muchos métodos, y en este momento solamente lo hizo el INEGI. Ahora, en esta encuesta hay cosas muy engañosas. El tema del agua, por ejemplo.
que dicen, el año pasado estábamos a punto del día cero y ahorita todas las viviendas tienen agua. No, el mismo ex director del Coneval dijo, no, eso no puede ser. Y yo mismo te digo, no, no puede ser. Estamos viendo que nos estamos quedando sin agua. Es una realidad, no es por el gobierno Morena, no, simplemente es porque no existen las políticas públicas necesarias para que todas las mexicanas y los mexicanos tengan agua. Ahora, el tema de la medición. Si con la medición actual, cuando más se redujo la pobreza, y lo acaba de decir el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, fue del 2014 al 16, y no entre el 22 y el 24. Entonces, no es algo histórico, ya se había hecho antes, y como dice bien Meade, lo que no se mide, no se puede mejorar, pero si se mide mal, no se puede corregir. Entonces, ¿por qué el mejorar estos institutos? ¿Por qué el mejorar estas encuestas? Porque no se trata nada más de logros de gobiernos, que no se trata de que Peña diga, no, es que nosotros logramos. Porque, a ver, si vamos a hablar de pobres, vamos a hablar de los más pobres, como dijo Andrés Manuel. Y Fox disminuyó la pobreza extrema, sacó a 8.6 millones de personas de la pobreza extrema. Calderón, el más repudiado Calderón, sacó a 3.6 millones de la pobreza extrema. Peña Nieto sacó a 2.8 millones de la pobreza extrema. Y López Obrador apenas sacó a 1.7 de la pobreza extrema. Que son los deciles, pues que en teoría el foco debería estar mucho más en ellos. ¿Y qué quiere decir? Que hay que politizar bien, pero además hay que focalizar bien esos apoyos y esos programas sociales. Yo estoy en contra de los programas sociales universales. ¿Por qué? Porque yo no veo a un Gerardo Fernández Noroña que puede viajar en primera clase teniendo un programa social cuando hay gente que gana 5, 10, 15 mil pesos y ellos son los que necesitan los programas sociales, o hay gente que está en los deciles más bajos que gana mucho menos que eso, y una persona que va a estar en un avión privado que viaja al Villamagna y se queda o que se va a Tokio a pasar las vacaciones por jornadas extenuantes de trabajo, no va a pedir un programa social cuando no lo necesita. Claro. Entonces Claro. hay que focalizar esos programas sociales, y es lo que hablábamos también desde el programa. Esas políticas públicas que hay que exigir. Lo bueno, hay que conservarlo. Lo malo, hay que detectarlo y hay que cambiarlo. Eso es hacer política, Básico, eso es hacer por gobierno.